Seguimos, hermanos, con la serie de temas que traemos ahora los miércoles, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y este ya es el mensaje número 19, y hoy estamos terminando el capítulo 4 de esta carta preciosa a los romanos. El capítulo 4 trata la fe de Abraham. Nosotros veíamos en un primer mensaje Abraham, ejemplo de la justificación por la sola fe, y luego comenzamos a ver hace 8 días la promesa hecha a Abraham. Decíamos que del capítulo 4, del 13 al 25, íbamos a ver la promesa hecha a Abraham. Hace 8 días veíamos, yo dije que hay 4 puntos, veíamos los 2 primeros puntos hace 8 días. Veíamos que esa promesa hecha a Abraham es en la fe, no en la ley. Versículos 13 al 15, es en la fe, no en la ley. Es una promesa que tiene que ver con una obra de Dios y no tiene nada que ver con un esfuerzo humano. Número 2, veíamos que es para todos, y ese todos ahí abarca específicamente los judíos y los gentiles. Hablamos de la circuncisión o la incircuncisión. Luego habíamos dejado los otros 2 puntos para ahora. La promesa hecha a Abraham, número 3, es en una fe firme e inquebrantable. Y este punto, hermanos, yo hubiera querido quedarme ahí, pero quiero terminar. Esa promesa que se hizo a Abraham, y veíamos cuál es la promesa, ¿verdad? De que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que él iba a ser obviamente heredero del mundo, lo veíamos hace 8 días. Pero esa promesa, hermanos, es en una fe firme e inquebrantable. Y en el último punto vamos a ver que esa promesa también es hecha a nosotros, pero valga decir que requiere también de una fe firme e inquebrantable. Solamente con esta parte, y antes de leer los versículos 18 al 22, yo quiero decirle algo, hermano, porque a mí me entristece mucho, y lo voy a decir por la parte de mi familia. Lo he dicho varias veces acá, pero tengo que decirlo otra vez, de saber. Yo recuerdo, hermanos, nosotros venimos de mis abuelos cristianos. Mi abuelo conoció al Señor a los 18 años, luego se casó con mi abuela, y así que tuvieron como 14 hijos, creo, 16, no sé cuántos, pero 14 o 13 quedaron al final vivos, y él lo levantó a todos en un hogar cristiano. Obviamente con el tiempo, con la mayoría de edad, solamente de pronto la mitad, los demás no quisieron caminar, pero los que caminaron, y entre eso está mi mamá, caminaron, todos los hijos caminamos también. Otra vez, como toda familia, unos quedaron, otros se apartaron. Pero yo una vez contando, mi abuelo nos reunió, éramos como 90 más o menos, desde el abuelo, los hijos, los nietos, los bisnietos. De la gran mayoría, hermanos, por lo menos unos 70 creyentes. Hoy día usted va a mirar, y sí, hay unos que se congregan, pero están cansados. Es decir, sirvieron al Señor en su juventud, ahora de vez en cuando van a la iglesia por ahí, no sirven al Señor en nada, y muchos de estos abandonaron la fe. La pregunta es, ¿qué pasó? Yo hablando de mi familia, yo conozco una cantidad de gente que ahora no se quieren congregar en ninguna iglesia. ¿Por qué hablo de esto? Porque ese punto tiene que ver que esa promesa hecha a Abraham es en una fe firme e inquebrantable. Y eso es lo que vamos a ver de Abraham acá. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22, podemos leer lo siguiente. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ya hablamos de esa palabra, su fe le fue contada por justicia. Pero esta promesa que se le hace a Abraham se mantiene, o sea, se sostuvo en una fe firme e inquebrantable de este patriarca. Primero que vemos allí es que en estos versículos es que él creyó en esperanza contra esperanza, en este caso debido a su condición y la condición de su esposa. Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Y ahora vamos a hablar un poquitico
de lo que implica, aunque usted ya se está dando cuenta a qué se refiere, esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente. Es decir, para él poder llegar a cumplir esa promesa que Dios le había dicho, él debía creer, y creyó en algo contradictorio, como lo vamos a ver ahora. Pero él creyó para llegar a ser padre, dice, conforme a lo que se le había dicho. Y esto es muy importante, porque la fe, hermanos, es conforme a lo que Dios ha dicho, no conforme a lo que yo estoy experimentando, ni a lo que yo pienso, a lo que yo vea, o a lo que los demás me digan, sino que es conforme a lo que Dios había dicho. Así será tu descendencia. 19, y no se debilitó en la fe. Entonces nos comienza a hablar de una debilidad en la fe. Personas que se debilitan en la fe, como yo comencé a decir ahora. Pero Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas hoy se debilitan en la fe al considerar tal y tal cosa? Y por eso se están debilitando. Pero Abraham tiene un problema, y él dijo que él no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y lo otro, a la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, él tenía todo en contra, y por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de que iba a tener un hijo, pero la contra de que no podía tenerlo, humanamente hablando. La Nueva Versión Internacional de estos dos versos dice, verso 18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así, de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, dice la Nueva Versión Internacional. Obviamente, hermanos, esta parte que relata, yo le dije que tiene que ver con el versículo 17 que veíamos hace 8 días. Hace 8 días veíamos como la promesa que se le hace a Abraham, y tiene que ver con el verso 17, y obviamente ahora lo relacionamos. Mire el verso 17 lo que dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, y este es Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces inmediatamente entramos ahí, que con esta esperanza fue que Abraham creyó, y como dice la Nueva Versión Internacional, y su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto. Lo mismo que dice que Dios da vida a los muertos. Entonces Dios le da vida a ese cuerpo muerto, o la esterilidad de Sara, y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En este caso está hablando del cuerpo de Abraham de 100 años y la esterilidad de Sara, y también la vejez. La Biblia registra en Hebreos 11, 11 y 12 que Abraham y Sara creyeron cuando todas las pruebas físicas apuntaban en otra dirección. Y ese texto nos ayuda porque ahí entendemos mucho más de esta fe de ellos. Dice Hebreos 11, 11, por la fe también la misma Sara. Cuando dice la misma Sara, obviamente porque Abraham también había creído, la misma Sara siendo estéril, y ahí muestra entonces esa contraesperanza, siendo estéril, dice que recibió fuerza para concebir. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy notando acá? Que la debilidad produce la fuerza porque se apoya en Dios. Tu debilidad, mi hermano, y mi debilidad, lo único que pueden producir es apoyarnos en el fuerte, en este caso que es Dios. Y no importa qué debilidad sea, pero cualquier debilidad que tengamos nosotros, podemos apoyarnos en Dios. Dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. De Dios recibió la fuerza, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Es decir, esto no era posible. Una señora de 100 años, toda la vida había sido estéril, y ella ya no, ni siquiera su matriz ya le funcionaba, porque le había pasado la costumbre de las mujeres. O sea, a pesar de eso, dice que dio a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese es el punto. Creyó, en esperanza contra esperanza, creyó que era fiel quien lo había prometido, en este caso es Dios. Por lo cual también de uno dice, y este ya casi muerto, de uno, este es Isaac, el hijo de ellos, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, que habíamos visto que eso fue lo que Dios le había prometido a Abraham. Salga y mire las estrellas, mire la arena, si puede contarlas, así será tu descendencia. El pastor John MacArthur dice aquí algo con relación a esta parte, y dice: el patriarca antiguo tuvo esperanza cuando desde el punto de vista humano no existía en absoluto alguna base
o justificación para tal esperanza. No había. No obstante, a pesar de la aparente imposibilidad que esperaba, él creyó que sucedería como Dios había dicho. Y hermano, si Dios lo dijo en su palabra y es una promesa para nosotros, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que esté pasando, nosotros vamos a creer. Abraham creyó y entonces eso fue lo que le permitió esa promesa. Dice el comentarista Douglas Moo lo siguiente de este punto, dice: desde un punto de vista humano, no había esperanza alguna de que Abraham y Sara pudieran tener hijos. No había. Él tenía 100 años y la matriz de Sara estaba muerta. Abraham no ignoraba la realidad, y esto es muy importante porque no podemos ignorar la realidad. Dice Mu aquí que Abraham no ignoraba la realidad, por el contrario, hizo frente a los hechos, los tuvo plenamente en cuenta. Sin embargo, todo esto no hizo que su fe se debilitara. ¿Por qué no? Porque su fe estaba también puesta en la esperanza, una esperanza que emana de la promesa de Dios. Entonces, hermanos, esto es interesante acá porque Abraham fue consciente de su vejez, fue consciente de la esterilidad de Sara, inclusive por eso él embarazó a Agar, porque él era consciente y él miraba a Sara y decía: pero ella no va a poder, ¿será que es por aquí? Y se metió mal. Pero, y hermano, esto nos lleva a un punto porque nosotros no podemos ignorar el problema. Recuerden lo que enseñan muchos pastores hoy día y muchas iglesias confiesan: no diga que está enfermo, no diga que le duele. Si le duele, y si está enfermo, no diga que tiene problema, no diga que está en escasez. Y si está en escasez, es que reconocer el problema no es incredulidad ni es falta de fe. Abraham reconoció el problema, reconoció la debilidad, solo que no se debilitó cuando vio el problema. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay una escasez económica, reconózcala. Señor, mira, tengo problema financiero, pero tú me puedes ayudar a salir de ellos. Tú me puedes dar la vía, la manera de salir. Entonces el problema hay que reconocerlo. Es más, todo el mundo dice, los psicólogos, los médicos, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Y también cuando presentamos el Evangelio, que es lo primero que decimos: las personas deben reconocer su pecado para poder ver la solución en Cristo Jesús. Entonces, hermano, yo estuve mucho por ahí enseñando una mentira, diciendo: no diga que está enfermo cuando la persona está enferma, hermano. Se cancela esas palabras. ¿Pero por qué? Si es una realidad. Entonces, la fe no es que no vamos a reconocer. Vamos a reconocer el problema, pero vamos a confiar en Dios. Abraham tampoco se debilitó en la fe, como dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Esta palabra debilitó en la fe me hace pensar en que muchas personas sí se debilitan al considerar cualquier situación, o al ver la esterilidad de Sara. Debilitarse en la fe es permitir que la duda nuble y destruya en parte la creencia. Ese es debilitarse. Debilitarse en la fe otra vez es permitir que la duda nuble, oscurezca, destruya en parte esa creencia que tenemos. No es que la persona totalmente abandonó la fe, se debilitó en la fe. Entonces hay muchas personas que se están debilitando en la fe. Antes de que usted llegara aquí estábamos orando por fortaleza espiritual. Y una de las maneras, hermanos, que Dios nos dejó precisamente es el culto, la palabra de Dios, para fortalecernos en la fe. Porque nosotros somos dados a debilitarnos. Y nos debilita una enfermedad, una circunstancia, una situación, cualquier problema, trata de debilitarnos. Abraham lo pudo debilitar, su edad avanzada y la esterilidad de Sara, para no creer la promesa. Sin embargo, dice que él no se debilitó en la fe al considerar esas circunstancias. Abraham mostró fe fuerte y no débil cuando fue probado. ¿Usted quiere ver a un Abraham que no se debilitó en la fe, hermano? Es cuestión de leer Hebreos 11, 17 al 19, donde encontramos cómo Abraham no se debilitó en la fe a pesar de esa prueba que le pasó, le permitió Dios cuando le pide al hijo a la promesa. Porque imagínense, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo para tener a su hijo y todo lo que le pasó, a pesar de las dudas que obviamente podemos ver. Pero ya el hijo tiene 13, 14 años y ahora Dios le dice que lo sacrifique. ¿Y cómo, Dios? Ahora sí, porque ¿cómo? y si lo mata, ¿cómo? Pero mire lo que dice Hebreos 11, 17.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham ya tenía la promesa, ya tenía a su hijo, pero ahora Dios se lo pide y tenía que ofrecerlo en sacrificio. Ofrecerlo, hermanos, en un sacrificio que inclusive si uno mira, Dios precisamente aborrecía ese sacrificio de personas. Dios nunca aceptaba sacrificios humanos. Sin embargo, Dios le pide algo a Abraham. Y esto es impresionante porque, hermanos, ahora estamos hablando de Dios. Y aunque Dios no pide y está en contra de sacrificios humanos, pero se lo pidió a Abraham con una razón. Y aún así dice que Abraham no dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, él lo tenía claro, habiéndosele dicho en Isaac, tendrá llamada descendencia. Es decir, Dios le dice, es Isaac, de ahí va a venir el Mesías. Ahora el Señor le dice, ahora sacrifica a Isaac. ¿Cómo? O sea, ¿cómo cabe eso en la cabeza? Sin embargo dice, versículo 19, lo conecto al 18 y 19, dice, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él iba pensando, sí, Dios me dijo que lo sacrificara y me toca, y voy a degollar a este muchacho, lo voy a ofrecer en sacrificio a Dios. Pero él dice que él iba pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Es decir, Abraham vio muerto a su hijo, porque Dios se lo pidió. Y ya conocemos la historia, ¿no? Dios no le permitió que lo matara, sino que le proveyó de un sustituto. Y eso lo habíamos hablado hace 8 días. Otro punto acá es que Abraham fortaleció su fe dando gloria a Dios. Esto me llamó la atención porque, volviendo a Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Yo voy a traer a colación lo que dice Douglas Moo ahí porque me llamó la atención. Dice, en términos generales, Abraham mantuvo una firme convicción en la promesa de Dios y obró en consecuencia. Esto es muy importante, hermanos, porque de acuerdo a la convicción que tengamos, así va a ser nuestro actuar. Si no tenemos convicciones claras, si no tenemos una fe firme, hermanos, vamos a debilitarnos. Dice Moo que Abraham mantuvo una fe firme, una firme convicción en la promesa de Dios y obró en consecuencia. Es cierto que el patriarca tuvo sus dudas, pero fueron momentáneas, transitorias y siempre vencidas por su fe en el Dios que le había dado su palabra. Con esta actitud Abraham glorificó a Dios porque tomó en serio lo que le había dicho. Esto me llamó la atención. ¿Cómo Abraham glorifica a Dios? Dice Douglas Moo, cuando él tomó en serio lo que Dios le había dicho. Entonces, tú y yo, hermano, podemos glorificar a Dios cuando tomamos en serio la palabra. Y él sigue diciendo acá, esta es la razón por la que Pablo concluye, por eso se le tomó en cuenta la fe como justicia. Y John MacArthur dice también al respecto algo que quise extraer porque me llamó la atención ahí mismo. Dice que la fe piadosa glorifica a Dios. Aquel que da fe recibe todo el crédito y, en consecuencia, cualquier fe que no glorifique a Dios no está puesta en Él ni proviene de Él. Esto me llamó la atención. Cualquier fe que no le dé la gloria a Dios, Dios no se la dio, ni tampoco le va a agradar a Dios porque no le da la gloria a Él. Es decir, la verdadera fe, hermanos, tiene un ingrediente y es que le da la gloria a Dios. Por eso nosotros recibimos la fe en la medida que viene la palabra. Sigue diciendo John MacArthur, la fe en Dios, debido a que afirma su carácter digno de toda confianza, es la manera suprema en que los hombres le glorifican, en tanto que al carecer de fe
cualquier intento de adorar, alabar u honrar a Dios no pasa de ser un chasco sin valor con el que la persona pretende justificarse a sí mismo. Así que, si no hay fe en nosotros, como ya lo hemos dicho, Dios no puede recibir. No va a recibir nada, porque si no hay fe, entonces es nuestro esfuerzo, es nuestra obra. Pero cuando hay fe, que Dios nos ha dado la fe, por medio de su bendita palabra, es la única manera de honrarle y de glorificarle. Así que Dios, hermano, es honrado, Él es glorificado cuando nosotros perseveramos en la fe que hemos recibido. Otro punto acá es que Abraham estaba plenamente convencido de la promesa de Dios, y a esto yo lo llamo convicciones. Nosotros necesitamos tener más que conocimiento de una verdad, más que un conocimiento teológico de una doctrina, necesitamos estar plenamente convencidos, necesitamos tener convicciones, que es lo que nos va a mantener firme. Versículo 21 dice, Romanos 4:21, plenamente convencido, y sigue hablando de Abraham, que no se debilitó en la fe, que no dudó, sino que le dio gloria a Dios. ¿Cómo se la dio? Plenamente convencido de que era también poderoso, es decir, de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tiene una convicción en su corazón, hermano, de que Dios es poderoso para hacer todo lo que le ha prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, todo esto se lo dio Dios, obviamente. Una versión internacional del versículo 21 nos dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esto me gusta. Una convicción en Dios de que Él es todo suficiente, todopoderoso para cumplir lo que ha prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Es decir, fue su convicción en la promesa que no le hizo desistir a pesar de las circunstancias. Esta expresión resume entonces la fe certera que tenía Abraham. Había un convencimiento. ¿Qué es lo que va a garantizar, hermano, que pasen los años y usted siga ahí, siga confiando en Dios? ¿Qué es lo que va a garantizar que usted se muera, hermano, si la iglesia le va a hacer un funeral a usted? O ustedes me lo van a hacer a mí, como iglesia. ¿Qué es lo que garantiza, hermanos? La convicción que tenemos en lo que Dios nos dio. No nos vamos a rajar, no importa si los de allí se van, si los de allí, todos, no importa, hermano. Si hay una convicción plena en lo que Dios nos ha dado, sus promesas, en el caso de nosotros de la salvación, y de que nosotros tenemos una herencia eterna en los cielos, eso nos va a mantener fieles. Nosotros estamos viendo, hermanos, doctrina del hombre en el seminario reformado, y estamos mirando la imagen del Señor, y algo que me impactó en todo esto que estamos viendo es que la Biblia, tanto en Colosenses como en Efesios, dice que la imagen de Dios, o sea, ¿qué es lo que se recupera en la regeneración? El conocimiento pleno de Dios, la justicia y la santidad de la verdad. Por lo menos esas tres cosas veamos allí. Y recuerda que fuimos predestinados, según Romanos, para ser conforme a la imagen del Hijo. Entonces veíamos esto, y los autores que estamos leyendo nos llevan a un punto, y es este: Dios nos hizo a nosotros, a los seres humanos, a su imagen y a su semejanza. Por el pecado, esa imagen y esa semejanza quedó deteriorada, pero con la regeneración es recuperada, y Dios comienza a irla recuperando de una manera progresiva, de una manera paulatina, hasta que lleguemos a la glorificación. Así que veíamos esto, hermanos, y algo más que se añade para venir a la iglesia, para leer la palabra, para edificarnos, es que cada vez que nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor, en esa gracia, vamos creciendo en ser más como Cristo, es decir, vamos teniendo más su imagen. Y que el punto del Señor es llevarnos allá, a la imagen. Esa imagen que se perdió, ahora está siendo restaurada en nosotros. Cada vez más va a ser restaurada. Y usted que vino hoy acá, y los que están conectados por el Facebook Live, y los que están conectados por YouTube, que están viendo este mensaje, con este mensaje la idea de Dios, y edificándonos a nosotros para hacernos cada vez más como Cristo, más de acuerdo a su imagen, porque eso fue lo que se perdió, o por lo menos se deterioró, y ahora el Señor lo está recuperando. Así que el creyente, hermano, debe gozarse de saber que cada vez que aprende algo, que cada vez que recibe mayor fe, mayor palabra de Dios, él va siendo cada vez más como Jesús, de acuerdo a su imagen. Vamos sacando esa imagen que hemos traído del Adán primero pecador, como dice Corintios, ¿no?
Así como hemos traído la imagen del primer Adán, ahora traeremos también la imagen del postrer Adán. Y es lo que estamos haciendo ahora. Así que, hermanos, no es solo tener un conocimiento, parte de la santificación es tener la imagen de Jesús. Amén. Y entonces para eso necesitamos convicciones como las que tuvo Abraham acá. Y el último punto, la promesa hecha a Abraham, número 4, es también para nosotros los creyentes. La promesa hecha a Abraham es también para nosotros los creyentes. Versículo 23 al 25. Dice el versículo 23, Romanos 4, 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente con respecto a Abraham. Recuerden que termina el 22 diciendo que la fe le fue contada por justicia, porque él creyó, pero no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí, hermanos, hay mucho que decir. Esa fe que le fue contada por justicia a Abraham, entonces también es para los creyentes del nuevo pacto. Dice, nosotros los que creemos, y obviamente Pablo se incluye en nosotros. Pablo está incluyendo a la iglesia de Roma. Él está diciendo, si usted ha creído, nosotros hemos creído, esa misma fe de la cual he hablado que se le dio a Abraham, esa promesa que se le dio a Abraham, que él pudo tener esa fe para recibir esa promesa, a nosotros también nos es contada porque creemos. Pero, ¿qué es lo que creemos? Es una buena pregunta, y entonces ahí está la respuesta, que Dios levantó de los muertos a Jesús. Es decir, hermanos, la fe tiene que ser completa, no una parte. Y uno puede leer acá, y déjenme lo leo otra vez, versículo 23, y no solamente con respecto a él, es decir, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. ¿Pero qué creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Una versión internacional. Y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Ve lo que dice la Nueva Versión Internacional: Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Es decir, creer en Cristo para ser salvos es creer que Dios levantó de los muertos a Jesús, es decir, que fue resucitado con poder para poder darnos su gracia, como lo habíamos visto ya en Romanos 1, pero voy a leer otra vez, Romanos 1:1, hasta el versículo 5, porque miren que ahí está, en esos primeros versículos, incluido todo lo que es el Evangelio, y en esa parte incluye la resurrección, hermano, del Señor. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí comienza a hablar del Evangelio de Dios, que él había prometido, es decir, ese Evangelio había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo hemos dicho, el Antiguo Testamento habló de ese Evangelio, y ese Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y luego dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, y todo el paquete se cierra acá, por la resurrección de entre los muertos. ¿Vio? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, en esa primera parte de Romanos ya habíamos predicado esto, pero nos está dando unas pinceladas de lo que significa el Evangelio, y el Evangelio y el recibir la gracia, aún el llamamiento, como dice ahí el apostolado, aún la fe para obedecer. Todo esto tiene que ver con la resurrección de Cristo. No solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo es una garantía para que el Evangelio pueda ser dado a nosotros y pueda desarrollarse en nosotros. El Evangelio, la gracia de Dios se desarrolla en usted, se desarrolla en mí gracias a la resurrección de Jesucristo. Entonces en Filipenses 2:5 al 11, que es muy bonito también,
Yo lo voy a leer solamente porque ahí involucra todo. El apóstol Pablo toma todo. Y hermano, ahí está todo lo que es la obra de Jesús. Toda la obra de Jesús. Recuerden que hemos hablado de la obediencia de Cristo, tanto pasiva como activa. Y aquí lo podemos ver en Filipenses 2:5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego comienza a describir: el cual, siendo en forma de Dios, allá en la eternidad, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice, y luego dice cómo fue esto: hecho semejante a los hombres. Hay hecho semejante a los hombres. Escuche bien lo que le voy a decir. El hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y ahora el Hijo de Dios fue hecho a semejanza del hombre. ¿Veo? Ahí está. Hecho semejante a los hombres. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Y esto es impresionante, como es un tema que lo tengo clarito o muy fresco ahora. Toda la creación, aún los ángeles, ninguno tiene la imagen y la semejanza de Dios. Algunos creen que los ángeles, yo no veo en la Biblia que los ángeles la tengan. La única creación que tiene la imagen y semejanza es el hombre. Aunque el hombre está en pecado y la ha deteriorado, la ha manchado, pero tiene la imagen y semejanza de Dios, por eso no le puede matar. Nosotros, como ya lo dije, en Cristo hemos recuperado y estamos recuperando esa imagen. Y la recuperaremos plenamente cuando lleguemos a la gloria. Dice Juan, seremos tal como Él es. ¿No nos emociona de saber que vamos a llegar a ser como Jesús? En la misma imagen del Hijo. Pero para eso el Hijo tuvo que tomar la semejanza de nosotros. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, mire, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Dios toma forma humana, se hace siervo, ahora se hace obediente hasta la muerte y muere en la cruz. Ahora viene lo que pasa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y ahí está hablando de la resurrección. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Note, cuando toda lengua confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice que Dios recibe gloria, el Padre recibe gloria, para gloria de Dios Padre. Otra manera entonces de darle gloria a Dios es confesar que Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad. Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, confesar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. Cada vez entonces que usted le habla a alguien el Evangelio, le está dando gloria a Dios. Cada vez que expresamos el Evangelio, que hablamos de Cristo, le estamos dando la gloria a Dios. Y ese es un ingrediente muy favorable a nosotros para fortalecernos en la fe. ¿Cómo me fortalezco en la fe? Dándole gloria a Dios. ¿Cómo me fortalezco yo en la fe, hermano? Preparando estos temas y predicándolos. Es una manera de fortalecerme en la fe. ¿Cómo se fortalece usted, hermano? Escuchando la palabra, pero transmitiéndola a otros. Le damos gloria a Dios, fortalecemos en la fe. Jesús fue levantado de los muertos porque antes había sido entregado, y eso es lo que dice el versículo 25. El versículo 25 entonces dice: el cual, y está hablando otra vez de Jesús, fue entregado, de la palabra entregado, por nuestras transgresiones, podemos decir por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la obra del Señor es tan completa, hermanos, y se requería de todo. Mire, para la salvación de nosotros se requería todo el proceso de humillación de Jesús. Desde el mismo momento que, siendo el mismo Dios, no toma en cuenta el ser igual a Dios, sino que viene, se despoja, toma forma de hombre, toma forma humana, se encarna. Luego viene y es obediente, hermano, a la ley, perfectamente la ley, inclusive es obediente, como dice, hasta la muerte.
porque todos los enemigos se levantan para asesinarle, y porque era necesario que eso pasara, porque en la muerte, con la muerte, él iba a morir, no por causa de él, porque él no tenía pecado, por causa de nosotros, porque nosotros, siendo los pecadores, Dios dice que le puso el pecado a él, y él muere por nuestro pecado. Pero hasta ahí, al morir, él está pagando la deuda de nuestros pecados, pero se requería la justificación que fuese imputada a nosotros, como ya lo hemos dicho. La justicia de él tenía que ser imputada a nosotros. ¿Y cómo? Resucitando. ¿Quién resucitó a Jesús? Él mismo se resucitó. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo lo resucitó. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre lo resucitó. Usted puede encontrar todo eso en la Biblia. Se requería el poder del Padre para resucitarle, el poder del Espíritu Santo para resucitarle, y él mismo dijo, ¿por qué? Porque él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla, tengo poder para quitar, para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces, todo este proceso, hermanos, implica la salvación para nosotros. Nueva Versión Internacional, el versículo 25 dice, él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Me gusta mucho ese texto y yo oro mucho por ese texto, porque digo, Señor, no solamente te entregaste por mis pecados, sino que resucitaste para mi justificación. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, tú y yo no hubiéramos sido salvos, no hubiéramos sido justificados. La salvación implica muerte de Cristo y resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que se ataca tanto? Y siempre han atacado, no, Jesús murió y ya. Yo no sé cuándo era que yo leí hace como 20 días o me leyeron un artículo bien feo que dice que no, que es verdad y es real que el cuerpo de Jesús fue escondido por los discípulos y nadie lo ha encontrado porque lo escondió. Escondieron el cuerpo. Y otros son tan atrevidos, también he leído que dicen que no, que realmente Jesús no murió. Que Jesús lo que hicieron los discípulos fue que que el cuerpo se durmió, que entró en un sueño leve y entonces lo bajaron, pero que realmente cuando ellos lo llevaron él despertó otra vez, y entonces por eso fue que al tercer día lo vieron por ahí resucitado. O sea, usted puede encontrar todo tipo de ataques contra la muerte de Jesús y la resurrección, porque, hermanos, la garantía, ¿qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15? Si Cristo no resucitó, hermanos, estamos llevados. Es decir, el cristianismo no tiene sentido. Tú y yo aquí estamos perdiendo el tiempo si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Él resucitó, hermanos, es que tiene valor el Evangelio. Es que somos salvos por la resurrección de Jesucristo. El pastor John MacArthur dice acá, la expresión entregado era un término jurídico que hacía referencia a remitir a un criminal para recibir su castigo. Jesús fue entregado para ser castigado. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, como dice la Nueva Versión Internacional. Sí, es el pastor MacArthur. Jesucristo fue entregado para cumplir la sentencia de muerte que merecen nuestras transgresiones, y fue resucitado para proveer la justificación ante Dios que nosotros nunca podríamos haber alcanzado en nuestros propios méritos o fuerzas. Y quiero terminar, y hoy terminé temprano, mira, una conclusión acá. Que escribió uno de los teólogos más grandes del siglo XIX, Charles Hobbes. Charles Hobbes dijo lo siguiente en cuanto a esta parte que es impresionante. Dice, con un Salvador muerto, un Salvador sobre quien la muerte hubiera triunfado y le hubiera mantenido cautivo, nuestra justificación habría sido para siempre imposible. Si Jesús se queda muerto, nuestra justificación imposible, dice Hobbes. Así como era necesario que el sumo sacerdote, bajo la antigua economía, no solamente tuviera que sacrificar la víctima en el altar, sino además llevar la sangre al lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio, también era necesario no solamente que nuestro
sumo sacerdote sufriera en el atrio exterior, sino que pasara al cielo para presentar su justicia ante Dios por nuestra justificación. Por lo tanto, en ambos sentidos, como evidencia de la aceptación de su satisfacción a nuestro favor y como un paso necesario para asegurar la aplicación de los méritos de su sacrificio, la resurrección de Cristo fue absolutamente esencial para nuestra justificación. Y esto es impresionante porque eso es lo que dice Hebreos. Yo siempre que leo Hebreos, cuando dice que ahora tenemos que nos acerquemos a Dios por un camino nuevo y vivo, creo que es Hebreos 9, por un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, es decir, cuando el velo se rasgó. Y la mayoría de los teólogos concuerdan en esto, que cuando Jesús estaba muriendo en aquella cruz, ¿se acuerda que hubo oscuridad y que hubo un temblor? Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y todos pudieron ver lo que nunca podían ver. El lugar santísimo no se podía ver, pero cuando Cristo muere, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora Hebreos da la aplicación, y el autor de la carta a los Hebreos dice, ese velo que se rasgó está tipificando la vida de Cristo que fue rasgada. ¿Y para qué fue rasgada? Dice, para que Él nos abriera un camino seguro para poder entrar a la misma presencia. Pero ¿por qué podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué los judíos ahora, con ese velo roto, ellos podían mirar allá? Y antes no podían mirar, y ahora sí podían mirar. Porque el Señor estaba diciendo, ya no se necesita entrar acá, sino que ahora hay que entrar es allá, al cielo mismo. ¿Y quién nos abrió ese lugar para la misma presencia? Es el mismo Jesucristo cuando Él está muriendo, cuando Él está derramando la sangre. Es decir, Él no solamente entonces muere por nosotros y va como dijo aquí Charles Hoff, y sabemos nosotros, el sumo sacerdote cogía y mataba al cordero y luego la sangre se tenía que llevar al propiciatorio. Y el Señor, cuando veía la sangre ahí, Él decía, listo, hubo un sacrificio, hubo una muerte para el perdón de los pecados de ellos. Y dice que la ira de Dios se calmaba y era propicio, sé propicio a mí. Pero ahora, Dios no iba a ver la muerte de un cordero, de un animal, sino que dice aquí que con la resurrección de Jesús, Jesús mismo traspasa el cielo y llega a la misma presencia de Dios llevando su propia sangre. Y cuando llega ya con la propia sangre, dice, este es el sacrificio perfecto del cual se ha hablado en el Antiguo Testamento. Este sacrificio perfecto ha perdonado a todos los creyentes, pero además me llamó la atención que Job dice acá que Él se presenta ya con su propia justicia. Es decir, hermanos, y esto es impresionante porque no solamente es la muerte de Cristo, sino que es la vida justa de Cristo. Por eso cuando creemos en el Señor Jesucristo, no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que ahora Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros, como lo que vamos a ver ahora en el capítulo 5. Esa justicia es imputada a nosotros porque Cristo muere, paga la deuda de nuestros pecados, pero Él vive una vida de obediencia pura, santa, obedece la ley, lo que tú y yo nunca hubiéramos podido hacer, Él lo hace por nosotros. Y entonces ahora recibimos la justificación. Por eso dice ese versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está el paquete completo, muerte y resurrección de Cristo para la justificación plena de nosotros. Esto es muy importante y yo siempre hago énfasis aquí porque es que no sé si no lo entendí o me robaron, pero por más de 20 años yo siempre pensé que mi salvación dependía de la muerte de Jesús únicamente, pero luego vine a entender que no solamente, que esa era una parte, que la otra parte dependía de la obediencia de Jesús, porque esa obediencia de Jesús es la justicia de Él, que dice la Biblia que tenía que ser imputada a mí. En el capítulo 5 lo vamos a ver mejor, tenía que ser imputada a mí para yo poder presentarme ahora delante de Dios, no solo perdonado, sino con una justicia. Porque la ley de Dios, que hace parte del carácter de Dios, tiene que ser cumplida totalmente para poder estar en la eternidad al lado de Dios. Pero como tú y yo no la pudimos cumplir, Jesús la cumplió por nosotros. O sea, Jesucristo es un gran salvador, como lo llamamos el domingo, es un poderoso salvador, hermanos. Lo hizo todo por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Creer. Por eso dice Pablo, para los que creen, también para nosotros que creemos. ¿Pero creemos en qué? Es una oración de fe ahí. Ya, ¿no? Y dar 4 leyes, 4 pasos
y ya. No, hermano, implica tener un conocimiento de la persona y de la obra de Cristo para entonces ahora nosotros tener esa plena convicción. Y esa es la fe. ¿Amén? Amén. Eso requiere la fe. Entonces, así terminamos nosotros el capítulo número 4. Tiene que ver la última parte con la promesa hecha a Abraham. Número 1, es en la fe, no en la ley. Número 2, es para todos, judíos y gentiles. Número 3, es una fe firme e inquebrantable. Y número 4, es para nosotros los que creemos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios.